Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. Seguimos trabajando los principios del reino y hoy vamos a trabajar la santidad. Vamos a trabajar en la santidad. Cuando la palabra santidad viene a su mente, ¿qué piensa usted? Si alguien, no sé, por ventura en el trabajo le dice, usted es cristiano, usted debe ser santo, ¿usted qué piensa que debe ser? Entonces, al otro día usted llega aquí así, aleluya, aleluya, sí. ¿Ah? Es que nosotros debemos ser santos. Entonces usted dice, ¿y ahora? Y yo quiero que seamos honestos. Cuando se trata de santidad, todos tenemos conceptos tan diferentes acerca de lo que es ser santo, ¿no? Entonces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero nuestros argumentos de santidad no deben estar basados en conceptos generales que cada uno de alguna manera quiere imponer, sino en lo que dice la palabra de Dios. El concepto de santidad para nosotros lo enmarca ¿quién? La palabra de Dios o Dios a través de su palabra para que podamos entenderlo. Entonces, hemos visto en los principios básicos, los principios básicos del reino la fe. Lo primero que vimos fue la fe, porque sin la fe no podemos acercarnos a Dios, no podemos creer que Él existe, no podemos creer en su palabra, y es por fe que nosotros somos salvos. Después de la fe, ¿qué vimos? La unidad. Porque ahora creemos, necesitamos estar unidos a Dios, porque apartados de Él nada podemos hacer. Necesitamos unirnos con Dios, necesitamos unirnos como familia, como hijos de Dios, porque la unidad es algo que realmente está en el corazón de Dios, primero como Él, Dios trino, y segundo para nosotros como iglesia. Ahora, si queremos vivir unidos a Dios, ¿qué necesitamos? Santidad. No podemos pensar que vamos a estar pegados a Dios sin ser santos. Necesitamos ser santos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver el primer punto. Y el primer punto es que Dios no es santo. Guarden la piedra, déjenme explicar. Tengo derecho a explicar antes de que reciba la primera pedrada. Sí. Dios no es santo. Recuerde esto, Dios no es santo. Él es 3 veces santo. Lea Isaías 6 para que usted, por favor, guarde esa roca con la que pensaba agredirme. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Esto debe quedarnos a nosotros claros. Si hay algún santo, somos nosotros. Él no es santo. Él es 3 veces santo. Esta visión que tiene Isaías, el profeta Isaías, se repite en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 4, encuentra que en la visión que tiene del trono de gloria Juan, también ve a los arcángeles diciendo exactamente lo mismo, Santo, Santo, Santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia para nada. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su naturaleza de santidad va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender desde nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, es que la santidad de Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios, imaginamos algo correcto. Él es perfecto. Él no tiene defectos, en Él no hay
pecado, absolutamente nada. Eso es cierto. Pero es 3 veces santo. O sea, va mucho más allá de lo que nuestra mente racional puede comprender acerca de Él. Lo que conocemos de Él ya nos deja anonadados, ya nos deja como, wow, impactados. Porque realmente no podemos nunca jamás llegar a la altura de la grandeza de todo lo que es nuestro Dios. Hablamos muchas veces de lo que Dios es o de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Lo que los hombres atribuimos a Dios y lo que la Biblia nos enseña de Él. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay algunos atributos de Dios que están en nosotros, no en la misma manera que están en Dios, pero están en nosotros en una escala mucho más pequeña. Decimos que Dios es amor. ¿Podemos amar? Decimos que Dios es misericordioso. ¿Podemos ser misericordiosos? Decimos que Dios es justo. ¿Podemos ser justos? Y así hay muchas cosas que Dios comparte con nosotros. Pero hay otros atributos que nunca jamás podremos tener. Él es omnipresente. Está en todo lugar. Nosotros no podemos hacer eso. Él es omnisciente. No me imagino que todo el mundo supiera lo que somos nosotros, ¿no? Él lo sabe absolutamente todo, ¿cierto? Y Él es santo. Y llegar el hombre al nivel de santidad de Dios no es posible, porque somos una creación. Entonces, cuando tratamos de definir la santidad de Dios, vamos a encontrar algo, que ese Dios que es 3 veces santo es lo que hace realmente que haya una diferencia entre toda su creación y lo que Él es. Algo que realmente nos separa infinitamente de Dios, su grandeza, su poderío, su señorío, su majestuosidad, su capacidad para gobernar el universo. Y el universo realmente va mucho más allá de lo que los hombres hemos podido de alguna manera descubrir. Él es Dios y simplemente no hay un concepto realmente dentro de la teología que pueda definir la santidad de Dios. Alguno opinará una cosa, el otro opinará otra cosa, y yo no quiero ni mejor dicho atreverme a eso porque no soy teólogo. Simplemente nuestro Dios es 3 veces santo. Leí que el argumento de 3 veces santo no lo consideré muy válido, pero se lo quiero explicar. Dice que porque el Padre es santo, porque el Hijo es santo y porque el Espíritu es santo. Tal vez sí, tal vez no, solamente le transmito eso. Entonces, ese Dios santo realmente es algo grandioso. La cuestión que tiene que ver con nosotros, más que comprender la naturaleza de Dios, es que fuimos llamados para ser santos. Fuimos llamados para ser ¿qué? Santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Ay, me dieron ganas de prenderle una veladora. Su merced. No, pero sí. Fuimos llamados a ser santos. El concepto de santidad de la religión, el concepto de santidad que hay aún dentro de la iglesia tradicional no tiene que ver muchas veces con el concepto que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios de ser santos. Y fuimos llamados a ser santos indiscutiblemente. Para poder entender lo que es la santidad, necesitamos saber que la santidad no es para Dios. La santidad, no somos santos para Dios. O sea, quítese ese argumento de que somos santos para Dios. Somos santos por causa de Dios. No somos santos para Dios, sino por causa de Dios. Se lo explico. ¿Cuántas veces usted, antes de tener el conocimiento bíblico, la verdad que hoy está en usted, pensó en ser santo? Yo cuando era un niño, mi abuela me marcaba con unas palabras tremendas, me decía, ¿otra vez haciendo diabluras? Imagínese cómo era yo. ¿Haciendo qué? ¿Nunca le dijeron a usted eso? Imagínese, haciendo diabluras, qué atadura tan brava, ¿no? Y nunca pensé a mis 6 años, ni a mis 12 años, cuando capaba clase, decir, uy, yo voy a ser un santo. Sí, no.
De hecho, que cuando pensaba en ser santo, en santos, pensaba era en las figuras de yeso que conocía en la iglesia. Esos son los santos. Pero que alguien me diga que yo pensé ser santo, jamás en la vida. ¿Cuántos pensaron ser santos? ¿No? Cuando estaba usted por ahí todo borracho en la mesa, decía, yo voy a ser un santo. Un chiste de mal gusto, ¿no? ¿Cierto? Usted por allá emparrandado y por allá por las 4 de la mañana y no, es que yo sí quiero ser santo. O sea, realmente no somos santos porque nosotros nos propusimos a ser santos. No, por eso es que no somos santos para Dios. Somos santos por causa de Dios. Ya se lo explico, vaya conmigo a la palabra. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer de 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Qué hizo el Señor? Tenga por favor esa palabra muy pendiente. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? Ahora sí se da cuenta por qué somos santos por causa de Él y no por nosotros. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque a Él le pareció. No es porque, ay, Carlos tan bonito y vive en Altos de Jalisco. No. Ay, es que lo que pasa es que allá el gordito de la cámara es hincha millonarios, menos. No había posibilidad. Ninguna. Por ahí menos. Ahora, eso hablando en cuanto a nosotros. Miremos a Israel. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Le está hablando Israel. ¿Eres qué? Pueblo santo. ¿Cuántos han leído la historia de Israel en la palabra? A mí no me parecen muy santos. Yo creo que Dios se equivocó. Idólatras, rezongaban, rebeldes. Bueno, pero el Señor dice que son pueblo ¿qué? Santo para Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Sabe usted qué es escoger? ¿Tiene claro el concepto de escoger? Mi querida hermana, usted lo sabe mejor que nosotros tal vez. Nosotros también lo haremos. Usted va a comprar las papas para el almuerzo hoy y está el bulto completo. Está el señor del fruer arremangó el costal de las papas. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted agarra las papas y las echa todas así? ¿Qué hace usted para comprar cuántas? Usted se va a llevar hoy 1 libra de papa. 1 libra de papa son 3 o 4 papas. ¿Cuántas papas agarra usted antes de escoger esas 4? Y las mira y las remira así. Nosotros los hombres a veces de pronto somos más descomplicados. 1 libra de papa. Pero ustedes ¿qué hacen? Las miran, ¿eso se llama qué? Escoger, escoger. Quiero que por favor lo tome desde la perspectiva de Dios. Millones y millones de personas en esta tierra y Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Según lo que le dice Israel, porque éramos muy buenos, porque éramos realmente personas muy especiales, no, por nada, absolutamente por nada bueno que hayamos tenido, solo porque tuvo ¿qué?
misericordia. Y no nos escogió estando en esta tierra. Según lo que dice Efesios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que viniéramos a esta tierra. Fuimos escogidos por el Señor. Entonces, la palabra santo, ¿sabe qué significa? Escogidos por Dios. Escogió a Israel, una nación. Recuerde uno de los atributos de Dios: Él es omnisciente. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar con Israel? ¿Sabía Dios que iban a adorar a los Baales, a Astarot, que se iban a volver, que lo iban a desechar y que iban a pedir un rey humano? ¿Sabía Dios eso? Pero así los escogió. Ahora, la pregunta conmigo es: ¿sabía Dios que yo le iba a fallar? Y me escogió. ¿Usted haría algo así cuando se trata de escoger? O sea, usted va y toma otra vez, vamos al saco de papas, usted va y toma el saco de papas y dice: ay, me voy a llevar la que está gusaneadita, ¿sí? ¿Me voy a llevar esta que está negrita? ¿Sí? ¿Usted no lo haría? Quiero decirle que Dios lo hizo con nosotros. De lo vil y menospreciado toma Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. O sea, no nos escogió por nada bueno, por el contrario, porque estábamos tan dañados que necesitábamos de Él. Necesitábamos de su misericordia, de su amor, de su grandeza. Ahora, tenga en cuenta esto, que si la palabra santidad significa escogidos por Dios, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos diferentes al resto. Claro. Vamos a jugar fútbol, ¿cierto? Entonces vamos a jugar fútbol y vamos a hacer la escogencia. ¿A quién escoge usted? ¿A los más malos? Nadie me escoge a mí siempre me dejan de último. Me siento discriminado, como para que la próxima vez que vayamos a jugar me tengan en cuenta, ¿no? Dejo ahí la duda. Vamos a jugar fútbol. ¿A quién escogen? ¿A los más malos primero? No, usted dice: uy, ese juega. Así no lo conozca, le ve el uniforme y dice: ese tiene que jugar, ¿cierto? Escoge a los mejores. ¿Y qué espera de ellos? Que empiece el partido y pierdan. Usted está esperando que ellos honren el escogimiento que usted ha hecho. ¿Sabe qué está esperando Dios de nosotros? Que nosotros honremos su nombre por habernos tenido en cuenta para ser santos, para ser hijos de Dios. ¿Por qué tantos millones de personas si no son hijos de Dios? Pero tú y yo sí. Además, que un día la mayoría de nosotros nos opusimos al Evangelio. Un día la mayoría de nosotros fuimos renuentes a la palabra, a las verdades del cielo. Pero así todo, estábamos escogidos por Dios y Dios nos estaba buscando, nos estaba llamando. Entonces Dios espera que nosotros tengamos un comportamiento diferente al de las demás personas. Que marquemos la diferencia como hijos de Dios y no la marquemos desde una perspectiva religiosa. Gloria a Dios, compañeros, buenos días, Dios les bendiga. Entramos hablando todo bonito a la empresa, a la oficina, al taller, ¿no? Y al rato nos pegamos un machucón y ¡ah! Se nos sale la santidad por ese dedo que va haciendo así. Entonces, encontramos que nuestra santidad era un argumento meramente ¿de qué? De expresión y no de corazón. Que realmente somos como los otros y a veces peores que los otros porque estamos aparentando ser algo que no somos. Y exigimos y demandamos y nos escandalizamos con esa gente de afuera, con esos mundanos, hijos del diablo y bueno, y todo lo que se nos ocurra para poder ofender a los que no tienen a Dios, ¿no? Sí, filisteos, incircuncisos, todo lo que usted quiera, ya. Pero, ¿realmente somos diferentes? O sea, cuando Dios se asoma desde el cielo y dice: estos son los que yo aparté, están reunidos allá en San Carlos, y salimos nosotros y somos diferentes. ¿Sí hay un actuar diferente cuando nos cierran, Carlos?
Cuando el motociclista se nos mete al frente y nos toca el carro, nosotros bajamos y decimos, Dios te bendiga, hijo, ¿qué te pasó? ¿Sí? Y, no, y dice, no, es que le da el carro. No, no importa, las latas no importan, ¿cómo estás tú? Bueno, yo en otra vida quiero ser así. O, bueno, tal vez no salimos con el madrazo con esto, pero nuestro comportamiento tampoco es el mejor. Y a veces no nos atrevemos a hacer algo que casi quisiéramos hacer. Entonces, Dios está recordándonos que fuimos apartados entre un grupo multitudinario de gentes para ser personas que muestren que hay un Dios que cambia a los seres humanos, que los hace diferentes a los demás. ¿O es que cuando encuentras esa gran oportunidad de ese negocio que parece imperdible, pero sabes que hay algo ilícito, y dices, bueno, pero yo soy un diezmador y Dios me bendice? No. ¿Ves? Es realmente que nosotros seamos conscientes de que fuimos escogidos para marcar la diferencia. Por eso dijo que éramos luz en medio de las tinieblas. Esa empieza a marcarnos el concepto de santidad, ¿cierto? Entonces ya vamos llegando ahí al asunto. Entendamos que nadie nos obliga a ser santos. La santidad es una decisión. O sea, no lo vea como que Dios te agarra y te impone y te pone una carga. Párese, Dayana, por favor. Y Dios te agarra y te pone, ahora yo te escogí, ahora lleva ahí mi nombre y carga. Ay, que el esposo no me vaya, camine por favor. Y usted tiene que, entonces, no, es que tiene que ser santa. No mire para allá, no mire esa pecadora, mire para allá, mire para allá. No, gracias, discúlpeme. A la próxima le cobro otras que todavía me está debiendo. No. Si usted ve la santidad de esa manera, es un yugo que le terminará cansando rápidamente. No es que Dios te impone cargas, no es que Dios te obliga a hacer de una o de otra manera. Es algo que yo simplemente decido porque ahora soy consciente de que Dios me tuvo en cuenta para ser alguien especial. Es la manera como correspondo al amor que Dios me tiene y me ha profesado. La santidad es mi decisión. No es el requerimiento del pastor, no es el requerimiento de una congregación, no es la exigencia de un mundo que está pidiendo algo, no. Es la decisión que yo tomo de agradar a un Dios que me ama, que no sé qué vio en mí, pero vio algo y me tiene en cuenta y me respalda. Esa es la santidad. ¿Es un concepto diferente? Sí, yo decido ser santo o decido ser un mojigato. Decido ser aquella persona que, ay sí, aleluya, gloria a Dios, ay hermanita querida, ay el hermanito, ay qué bueno, y llego a la casa y soy el diablo completo. Eso es peor. No, porque ahí no hay santidad, ahí lo que hay es hipocresía. Por eso el Señor dice a los fariseos y a los escribas que son, ¿qué? Hipócritas, que son como sepulcro blanqueados, que se muestran de una forma, pero finalmente sus formas son unas formas corruptas, unas formas que no tienen ninguna razón de ser dentro de lo que demanda Dios, ¿cierto? Entonces, dice Romanos 12, del 1 al 2, por favor. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A mí me encanta este versículo porque Pablo, casi suplicando, dice, hermanos, les ruego, o sea, por favor, sean conscientes por todas las misericordias que han recibido de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué está apelando Pablo? A la inteligencia.
Hermano, como diría la mamita después de que nos barga, piense, hermano, piense, viejo, usted no es cualquier persona. Esfuércese, tome la decisión por hacer las cosas a la manera de Dios. Mire lo que está en juego. Usted puede vivir para agradar a Dios o para agradarse a usted o para agradar al mundo. Porque muchas veces estamos más preocupados en agradarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es bueno que nosotros realmente tengamos una autoestima bueno, pero tampoco que vivamos en una egolatría, tampoco que vivamos en la cuestión de satisfacer a todo el mundo y finalmente Dios sabe que mi corazón está con Él. No, Él quiere que le demos el primer lugar. Entonces Pablo apela a eso, dice, apelo a su razonamiento, a su inteligencia, por favor. Conságrese, entréguese. Es el favor, no es una exigencia que Pablo está imponiendo. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que hagan eso. ¿Para qué? Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a lo que hace todo el mundo, porque ustedes fueron escogidos para ser diferente. Es que fulano lo vi, es que nosotros no somos como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Todos saben a dónde va Vicente, pero a veces nosotros estamos detrás de Vicente. Es que fulano lo hizo. Nuestros conceptos de santidad muchas veces están basados dentro de la iglesia exactamente en el mismo versículo de Vicente. ¿Por qué lo hizo? Porque el hermano lo hizo. No. Es que yo vi que el pastor estaba haciendo, el pastor puede ser el pecador más grande del mundo. Usted toma, óigame bien, la decisión de marcar la diferencia, de ser una persona que agrade a Dios. Entonces Pablo dice, no, renueven su entendimiento. Vayan en su pensamiento mucho más allá de lo que ve en su entorno, porque de esta manera van a comprobar que hay un plan perfecto para sus vidas y en ese plan van a pasarla bien. Es una voluntad buena, agradable y perfecta. Hombre, ¿cómo le van a salir las cosas? Bien, porque usted decidió ¿qué? Agradar a Dios. Porque usted decidió hacer las cosas de una manera diferente, porque usted decidió romper los esquemas del mundo y los esquemas de la religión. Entonces, este santo que nos demanda santidad, provee los recursos para que nosotros podamos ser santos. O sea, no es solamente que nos escoge, que nos llama a ser santos, sino que nos da la oportunidad de ser santos. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores acá? Mejor no se junten conmigo. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Entonces, parece que hay una contradicción en Dios, porque nos conoce. ¿Sabe que somos qué? Y nos escoge. Vuelvo al partido de fútbol. Usted sabe que yo soy un tronco para jugar fútbol, que tiro a darle a ese balón y termino dándole a la pierna de cualquiera. ¿Me escoge para su selección? No. Sabe que soy malo para eso. ¿Y todavía me escoge? Señor, tú sabes lo que soy yo y me escoges. ¿Por qué nos escoge? Por amor, por lo que sea. No, Él sabe que nosotros podemos. Él sabe que nosotros podemos alcanzarlo, que somos pecadores, pero que podemos ser diferentes. Por eso provee absolutamente todo para que haya en nosotros realmente la forma y la manera de Dios en nuestro corazón. Para eso nos da al Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu? ¿Cómo es el Espíritu? Ahora sí tenemos una contradicción más grande, porque ¿cómo es que dice un carnal vendido al pecado? ¿Es que dice Pablo? ¿Sí? Y pone un Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, tengo una parte en mí que es santa y otra parte en mí que es una grosería.
Y el Espíritu Santo va a procurar ¿qué? Su forma, su manera, gobernar. Romanos capítulo 8, que vivamos por el Espíritu. Pero la carne va a querer imponer su ley, imponer su forma. Y está esa lucha constante ahí. Pero el Espíritu es el que va a llevarnos realmente a esta victoria de ser santos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Vuelve esa palabra, ¿qué hizo el Señor? Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando aceptamos a Jesús, automáticamente ya somos santos. ¿Ya? O sea, mire la cuestión. Usted aceptó a Jesús, ¿cuántos tienen a Jesús como Señor y Salvador? Ya usted es santo. ¿Por qué es santo? Porque es separado por Dios y para Dios. Es separado por Dios y para Dios. Entonces, ¿ya somos qué? Ya somos santos. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo va a empezar un proceso de regeneración. O sea, si tenemos que ser regenerados, ¿qué somos antes de ser regenerados? Dígalo sin miedo. Degenerados. ¿Qué es lo que hay que regenerar? Lo que está degenerado. Ay, pero es que a veces no queremos dañar nuestra reputación, pero empieza un proceso de regeneración. El Espíritu Santo empieza a ejecutar su obra maestra dentro de nosotros, siempre y cuando que nosotros se lo permitamos. Siempre y cuando que haya la disposición. Recuerde que Él no obliga a nadie, que nosotros tengamos la disposición para ese cambio. Por eso la Escritura dice que no debemos contristar o entristecer al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar dentro de nosotros, porque Él quiere ejecutar la obra y nosotros queremos seguir en la mentira, queremos seguir. Dice, no entristezcan, porque ese Espíritu es el sello que ustedes tienen para el día de la redención, pero ustedes se están oponiendo a la obra. Entonces empieza el proceso de regeneración. Y este proceso de regeneración parte desde algo que se conoce en el Evangelio de Juan como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Cuando un bebé nace, esta mañana lo dije y Mati nos escandalizó. Entonces usted ve ese chinito ahí que parece una uva pasa, todo negrito, todo arrugado. Y usted con esa hipocresía va y le dice, ay, tan bonito su bebé, hermana. Porque mentirosos no dejamos de ser mentirosos. Muy raros los bebés que son bonitos así recién nacidos, ¿no? La mayoría son así. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese bebé? Empezar a enseñarle absolutamente todo. Hay bebés que creo que hay alguien en enfermería que creo que tienen que enseñarles hasta a respirar, porque no aprenden a respirar y toca enseñarles hasta a respirar. Y ahí empieza todo un proceso que va a durar ¿cuánto? Desde bebé hasta siempre. Por eso cuando la Biblia habla de nuevo nacimiento, está hablando del proceso que vamos a empezar nosotros. En el Evangelio de Juan dice esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu? Enseñarnos todas las cosas. Va a traer el discernimiento entre lo que es y lo que no es, lo que conviene y lo que no conviene. Pero nosotros entramos en el conflicto de la religión. Y para esta época
Es muy, muy común que la gente dice, pastor, ¿hago el pesebre o no hago el pesebre? ¿Hago el arbolito o no hago el arbolito? Y yo digo, pero ¿por qué yo tengo que escoger? ¿Por qué no tienen un concepto? ¿Por qué no tienen algo claro? Si hay alguien que está dentro de usted y está dispuesto ¿a qué? A enseñarle todas las cosas. Primero debe usted saber que cuando tienen una duda, por lo general esa duda se radica en que el Espíritu está queriendo decirle algo y usted está luchando contra eso. O sea, el Espíritu le está dando una señal y usted está diciendo, pero si el pastor me dice que le haga, pues le hago. Claro. O sea, no me meta a mí en su conflicto, yo solamente le predico, yo solamente le digo lo que dice la Biblia. ¿Quién escoge? Usted decide ser santo, no decidió ser santo. Es usted y el Espíritu. Él enseña todas las cosas, todas. Pastor, ¿incluyendo la Navidad? Sí, incluyendo la Navidad. Entonces yo le puedo enseñar a usted que es una fiesta pagana, yo le puedo enseñar a usted todo lo que hay detrás del 24, todo lo que hay detrás del 31, pero usted tiene la Navidad en su corazón. Dígame, ¿cómo yo se la saco? Tal vez yo puedo influenciarlo a través de una cosa, de la otra, y usted la deja de celebrar 10 años, 15 años. A los 10 años dice, ay, voy a armar el arbolito porque es que nació el nieto y pobrecito no lo va a ver en la casa y lo levanta. ¿A dónde tuvo el arbolito? Ahí. No me pregunte a mí. Por favor, no me pregunte a mí. Si usted me pregunta a mí, yo no lo armo. Tengo razones de sobra para no armarlo, no lo armo. Y ahora, si usted llego a su casa a visitarlo y encuentro el arbolito y usted me dice, pastor, tome ese tamalito y cómaselo, yo le digo, bueno, mientras usted va a la cocina, le digo, padre, prende esta casa en fuego. O, sí, o ¿qué hago? O cuando venga con el tamal, se lo tiro así. No, yo me voy a sentar y voy a bendecir mi tamal y me lo voy a comer. Y si usted me dice, hay más y está bueno, de pronto hasta me como otro. Yo no tengo problema con usted. Ningún problema. Que yo lo encuentre a usted tomando cerveza, no tengo ningún problema con usted. O tal vez sí tengo un problema, pero conmigo mismo. Tengo que orar por usted. Son sus decisiones, ¿sí me hago entender? Usted no vive para agradarme a mí. Esta semana le predicaba en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que dice Pedro cuando le impiden hablar del Señor? Cuando le dicen que no hable más en ese nombre. Él dice, ¿está acaso bien agradar primero a los hombres que a Dios? Usted no busque agradarme a mí, no busque agradar a su hermano, a su hermana, no. Sí, da testimonio, pero da testimonio cuando usted realmente ha sido renovado, cuando está en el proceso de regeneración, cuando usted realmente está cambiando, porque usted decidió darle lugar al Señor para ser una persona diferente, no porque yo se lo impuse, no porque la religión se lo dijo, sino porque usted voluntariamente ha querido honrar al Dios que le escogió desde la fundación de los cielos. Esa es la santidad. Claro, en los conceptos de santidad usted va a encontrar algo. Ah, esta mujer es santa, mire hasta dónde tiene las naguas. Esta china es pecadora. Trae pantalón. No hay ese concepto. Lo tenemos bien marcado. Entonces, hay congregaciones donde básicamente nosotros somos unos libertinos. Un pastor predicando sin corbata. Jesús, que no me vaya a ver nadie por allá. Me mandan de una solamente, y azul, qué pena. Me manda la quinta paila de una. ¿Ve cómo los conceptos de santidad cambian? ¿Por qué cambian si tenemos todos el mismo libro, el mismo espíritu? Porque vivimos en preceptos de hombres y no de agradar a Dios, no de agradar al Espíritu. Entonces vuelvo a Juan, que dice que el Espíritu nos enseñará. ¿A quién le va a preguntar este año el arbolito? A mí no me vaya a escribir. No. Pastor, pero ¿usted no cree en la Navidad? No. ¿Y si le regalamos algo el 24? Tráigalo. La hipocresía antes que nada. No, me da lo mismo. ¿Usted cree que el 24 por la noche yo no como? Yo no creo en la Navidad, pero no puedo dormir, pues nos sentamos a comer hasta que nos venza el sueño. Sí. Entonces,
ese concepto no está, o más bien no se basa en un asunto de democracia. ¿Usted qué dice, hermana? ¿Y usted qué opina? ¿Y el pastor qué dice? No. ¿Qué nos falta a nosotros? Madurez, comunión, conocimiento de la palabra. Indagar en el corazón de Dios si lo que yo estoy haciendo le agrada o le desagrada. Pero siempre estamos buscando a alguien que nos acolite lo que nosotros queremos hacer. Ay, pero yo vi que la hermana Dayana hizo eso, pues yo no sé, yo también. Ah, pero si vio a la hermana Dayana clavada de rodillas, orando 3 horas, ayunando la semana y haciendo esto, es que es fanática. Es que, claro, esa vieja con esas aguas largas es que es fanática, tiene que ser fanática, tampoco. Uno tampoco puede llegar hasta... ¿Me estoy haciendo entender? Siempre buscamos a alguien para avalar, que avale más bien lo que nosotros estamos haciendo. Pero el que está haciendo lo correcto, a él lo queremos ver como... Déjeme ver si hay otra opción. No. Básicamente, el Espíritu nos enseña todas las cosas. Por eso es que podemos ser santos a través del Espíritu. Además dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos recordará. O sea que es necesario que yo vaya a la palabra. El Señor nos dio la palabra. En la palabra están las normas de conducta que nosotros como hijos de Dios debemos procurar que estén continuamente en nuestra vida. Hay leyes morales. Aparte de la moralidad que debe haber en cada uno de nosotros como seres humanos, las leyes morales están ahí en esa escritura. Ahí dice, no robarás. Claro, pero ¿quién va a robar, pastor? Tampoco. Pero también al lado de no robarás dice que no mentirás. No quiero preguntar si alguien miente aquí porque saldríamos rajados. Pero mentimos en cosas, tanto que la Escritura dice que el que dice que no es mentiroso, ya mintió. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Pero ahí están las leyes morales. Ahí está todo lo que tiene que ver con nuestra moralidad. Ahí está todo lo que tiene que ver con nuestra ética. ¿Qué es la ética? La manera como nosotros nos relacionamos con las demás personas. Ahí está toda la ética, ¿no? Entonces dice que no debemos hacer esto en contra de fulano, en contra de sultano, en contra... ¿Dónde está? En la palabra. Y nosotros conocemos la palabra y sin embargo, ¿qué queremos? Preguntar. Pastor, es que me están ofreciendo el último iPhone, me lo están dando barato. Dicen, ¿qué es esto, pastor? Usted sabe que he robado, hermano, pero quiere que yo le diga, uy, hermana, qué oportunidad tan bonita, ¿no habrá otro? Pero el Espíritu le está enseñando, le está diciendo, no se meta en eso, hermano, no patrocine esas vueltas, hermano. Y usted está ahí como siempre queriendo hacer lo que usted quiere hacer, tratando de agradarse y no de agradar a Dios. Entonces dice que nos recordará las palabras que Él nos ha. Entonces cuando usted lo va a hacer, le salta la palabra de Dios y le dice, no lo haga, la palabra de Dios le dice que no lo haga. Y usted dice, ay, pero es que los niños, ay, pero es que lo necesito. Siempre habrá un argumento y usted tiene que derribarlo a través de óigame bien, de su decisión. Es lo que algunos llaman libre albedrío. Libre albedrío. Entonces, están las leyes morales, las leyes que le acabé de decir y se me olvidó, éticas y ceremoniales, que es la manera como la palabra de Dios nos enseña a honrar a Dios, a darle culto, a darle gloria, a darle de todo. Está ahí. Cuando está el Espíritu de Dios, Él nos está indicando por dónde es el camino. Entonces, así como cuando usted va manejando y lleva el Waze prendido y le dice, por la próxima a la derecha, usted dice, no, eso se ve llena, yo sigo derecho. Y el Espíritu le dice, ¡queda por la derecha! Pero usted le quiere salir adelante y se encuentra el trancón y después dice, ay, ¿por qué no le hice caso? Pasa con nuestra vida, pasa con el Espíritu Santo. Le pedimos dirección, pero queremos hacer lo que nosotros queremos hacer.
Entonces, tenemos que aprender a través del Espíritu a hacer lo que es correcto, lo que es delante del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es Dios, básicamente, llevándonos de la mano por el camino seguro, por el camino correcto. Eso es santidad. Entonces, somos santos a través de la escogencia, pero somos santos a la medida que Dios vaya procesándonos, que vaya transformándonos, que vaya cambiándonos, que vaya haciéndonos mejores personas. No se nos puede pasar la vida acumulando años en la iglesia, años de conocimiento de la palabra, y es que yo sé ya la escritura, ya me la leí tantas veces, yo tengo tantos cursos de teología, y tiene tanto y tanto, pero vive en contravía de lo establecido por Dios. Ser santos es ir en la misma dirección que Dios, seguir sus pisadas, seguir. Pero, pastor, con respecto a esto, al otro, no. Le voy a decir algo. El pecado mío, ¿cómo es que se llama su merced? ¿Josefa? Ella dice que le puse un nombre diferente. ¿Mariana? ¿Y cómo era? Bueno, el pecado de Alejandra no es el mismo pecado mío. Pero yo tiendo a escandalizarme con lo que veo de Alejandra, porque no hace lo que yo hago. Lo que yo hago lo avalo, lo que yo hago lo justifico, lo que yo hago básicamente porque yo soy ¿qué? El pastor. Pero lo que hace Alejandra es condenable, es repudiable. Necesitamos, si no bien mandarla a un ayuno, por lo menos quemarla en la hoguera. Pero algo hay que hacer para solucionar el problema de Alejandra. Estamos preocupados por el pecado de Alejandra. ¿Cuántos van a orar por Alejandra esta semana? Tiene un respaldo tremendo. Esa es la hipocresía de nosotros con respecto a la santidad. Nos escandaliza absolutamente todo lo que los demás hacen. Pero lo que nosotros hacemos, siempre tenemos un argumento para avalarlo, para ponerle florecitas, pero es que Dios sabía, siempre habrá algo para avalar eso. Y no. Les decía esta mañana un ejemplo, fuimos ante unos amigos y ellos no comen cerdo, y yo comí cerdo delante de ellos. Pero ellos destaparon cerveza y yo no tomo cerveza. ¿Cuál de los dos es más santo? Yo que no tomo cerveza, ¿cierto? O ellos que no comen cerdo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo soy santo porque yo no hago árbol de Navidad ni celebro esa bobada. Pero ustedes ¿qué son cuando ven lo que yo hago? Entonces yo llego a su casa y me escandalizo y digo, ¡ay, ese árbol de Navidad! ¡Quítele las bolas! ¡Quítele! Y usted llega y me encuentra en la casa viendo Netflix acostado. ¡Ay, pero yo no tengo Netflix, pastor! Eso es del diablo. No, no es del diablo, lo pago yo. ¿Ves? Nunca vamos a tener un concepto unificado en cuanto a la santidad, sino a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de procurar todos los días ajustar nuestra vida a los requerimientos de Dios. Vuelvo al punto, no porque nadie te lo demande, sino porque tú voluntariamente quieres agradar a Dios. Entonces, uno va a la Escritura y encuentra conceptos salidos de todo orden de santidad que yo conozco. El Señor dice que Moisés es santo. ¿Cuántos creen que Moisés es santo? No puede ser santo. Por ahí me contaron que mató a uno. ¿Ustedes no sabían eso? No le van a decir a nadie. Mató a uno, Moisés mató a uno. O sea que es un homicida. Además de matar a uno, vivió 40 años en una farra que se llamaba Egipto.
con viejas. Ese man se volvió loco, 40 años, viviendo como vivía Faraón y sus hijos. Pero Dios hablaba con él cara a cara, como quien habla a su compañero. Y decía, mi siervo Moisés, ninguno como mi siervo Moisés, le dijo a Aarón y a María. Abraham, un faltón, mentiroso. Ay, que esta mujer tan chusca, ¿quién es? Mi hermana. Si le llegan a preguntar, usted no va a decir que es mi esposa, es mi hermana. Después se acostó con la egipcia y toda la vuelta, y el Señor dice que Él es amigo de él. Esos amigos del Señor son cuestionables. El Señor dice, Abraham, mi amigo. ¿Cómo le llama? Mi amigo, le dice, mi amigo. De David no hablemos. David sí es un caso que no merece ni hablar. Adúltero, homicida, mentiroso, injusto, de todo. Pero el Señor dice que Él tiene un corazón conforme a Dios. Eso nos demuestra que la santidad es por elección. Dios nos escogió. Pero todos esos hombres de los cuales la Biblia nos da marcas claras de que fueron simplemente seres humanos que fallaron, tuvieron un corazón siempre para arreglar su vida delante de Dios. No se quedaron en el pecado, no se quedaron en la falla, en el error, en el juzgamiento que hacían las demás personas, sino que se levantaron. David se humilló, Abraham se humilló, Moisés se humilló delante del Señor y fueron restaurados, porque el Dios que demanda santidad también ha provisto a su Hijo para que nosotros podamos ponernos de acuerdo con Él. Hijitos, si alguno peca, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es el recurso. No podemos quedarnos en el señalamiento, no podemos quedarnos en el no merezco, no podemos quedarnos en sí, fallaste, pues ahora ¿qué vas a hacer? Asumir las consecuencias y te levantas y eres restaurado otra vez en el nombre de Jesús, porque sigues siendo santo. Ay, pero es que soy un santo que falla. No se preocupe, yo también, todos somos santos que fallamos. Y estamos en la brecha. Y nos caemos y ¿qué hacemos? Nos sobamos, lloramos y nos volvemos a levantar, hermano, porque no hay nada más que hacer. Pero si te quedas ahí de pobrecito, si te quedas ahí con los señalamientos del diablo, sintiéndote siempre culpable, sintiendo que no tienes posibilidades, te perdiste, hermano, porque vas a empezar a retroceder y todo lo que el Señor hizo, trayendo esa forma tan especial para escogerte, simplemente se va a perder en argumentos que no eran de Dios, sino en una santidad que no tiene que ver nada con lo que Dios ha demarcado para nosotros. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que somos pecadores, pero aún así nos sigue amando. Por eso está su Hijo, por eso somos ese tipo de personas que aún fallando vamos a la presencia del Señor y nos reconciliamos a través de la sangre de Cristo. Eso no nos da lugar para hacer tampoco lo que queramos. Hoy vamos a salir a pecar, hoy vamos a alzarnos la bata y esta noche pedimos perdón. No, Señor. Que el pecado no se nos vuelva una costumbre, que el pecado no sea un yugo del cual no podemos salir. No, Señor, fallamos en ocasiones, pero volvemos ¿a qué? A levantarnos. Siempre, óigame bien, siempre vamos a ser santos. ¿Por qué somos santos? Porque Dios nos escogió. Somos santos. Entonces, quiero concluir con la figura del hijo pródigo. Este es un sinvergüenza, el hijo pródigo es un sinvergüenza, sin lugar a dudas. Viviendo en casa bien con papá y todo, un día le dijo, ay, deme mi herencia. Y el papá sí toma y le da la herencia. O sea, no sé cuál de los dos realmente está fallando más, si el padre o el otro. Y el papá dice, eso es suyo, tómelo. Y el muy descarriado toma su herencia y va y se la harta. Con viejas, con todo, se farrió el hombre. Hasta el punto que tuvo que aguantar hambre, ¿porque qué? Porque se había gastado todo. La pregunta es, ¿dejó de ser hijo? ¿Alguna vez dejó de ser hijo? Claro, su comportamiento no era un comportamiento ejemplar, pero nunca dejó de ser hijo.
nosotros fallamos, pero nunca dejamos de ser hijos. Por el contrario, el padre todos los días salía al camino a ver si su hijo aparecía. Todos los días esperando que su hijo. Y el día que lo vio, que dijo: cierren la puerta, cierren todo, que ahí viene el degenerado ese, me la vuelve a hacer. No, corrió hacia él, abrió los brazos. Su hijo se sentía miserable, se sentía señalado. Él dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Y él dijo: no, tráiganle el mejor vestido, póngale el anillo, póngale calzado, maten el becerro más gordo, porque ese es mi hijo que se había ido y ahora ha vuelto. Eres santo para Dios. Tu Padre te espera con los brazos abiertos. No se equivocó el Señor cuando te escogió. No se equivocó aquel que puso los ojos en ti. Nunca se equivocó. No. Él sabe que puedes. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe que el enemigo va a querer confundirte. Por eso te ha dado el Espíritu de Dios, para que te guíe, te direccione, te enseñe y te lleve a las palabras de Jesús, para que tu vida se amolde a Él. Él cuenta con cada uno de nosotros para pasar la eternidad con nosotros. Somos santos por gracia, por misericordia. Por eso somos santos. ¿Cuántos son santos aquí? Bueno, oremos por los que no. O volvemos a repetir el mensaje. Somos santos, créalo. Somos santos. Tenemos que arreglar algunas cosas, muchas cosas, poquitas cosas, pero finalmente tenemos que arreglar lo que tenemos que arreglar delante del Señor. Incline su cabeza, por favor, y dele gracias al Señor. Agradezca al Señor por haberle escogido. Agradezca al Señor por haberle tenido en cuenta en medio de tantas personas que hay en todo el mundo, para traerlo hacia Él, para permitirle este conocimiento de la verdad. Bendiga al Señor y dígale: gracias. Gracias, Señor. Qué bueno, Señor, que hayas puesto los ojos en mí. No quiero defraudarte, no quiero entristecer tu corazón, no quiero, Señor, poner ningún tipo de excusas ni de argumentos, Señor, para de alguna manera justificar lo que sé que estoy haciendo mal. Usted sabe las cosas que está haciendo y que desagradan a Dios. Usted sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, pero aún así le está pidiendo a Dios que le levante, que le sustente, que le ayude. Recuerde, ser santos es caminar del lado de Dios, no del lado del mundo. Hable con el Señor las cosas que tenga que hablar. Póngase de acuerdo con el Señor. Tome la decisión, la voluntad de hacer lo que agrada a Dios. Y dígale: Padre, dame la victoria contra aquellas cosas que estoy luchando, contra aquellas cosas, Señor, que de alguna manera están obstaculizando mi caminar en ti. Pídale al Espíritu de Dios que le enseñe todas las cosas. Usted no va a volver a hacer encuestas de lo que debe o no debe hacer, sino usted va a preguntarle al Espíritu si lo que está haciendo es correcto, si lo que va a hacer conviene o no conviene. Hable con el Espíritu Santo, porque Él sigue siendo indiscutiblemente la persona más especial que Dios colocó en nosotros. Dígale: Señor, enséñame todas las cosas que son necesarias para agradar a Dios. Tráeme esa palabra que salte hoy para vida eterna en mi corazón, en mi vida, en mi ser.
Y que en medio de mis debilidades, en medio, Señor, de mis dudas, aún en medio de mis temores, Señor, siempre, Señor, siempre esté yo ahí, Señor, para vivir para ti, por ti y en agradecimiento a todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, en mi hogar y en mi casa. Queremos ser santos, no a la medida de la religión, no a la medida del concepto, Señor, de otras personas. Queremos ser santos conforme, Señor, está en la palabra de Dios. Guárdanos, escóndenos y corriges nuestro caminar en ti, Señor. Examínanos y mira si hay camino de perversidad y ayúdanos, Señor Dios, para en verdad, Padre Santo, Señor, poder testificar al mundo que tú eres real, que tú eres Dios y que has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.